Gestión Cultural, el podcast, episodio número 17. Hoy hablaremos con Dani Rosito, directora de la ONG Leamos un Libro. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast que traemos desde Acultura ORG. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy estamos en 28 de junio del año 2024. Un programa muy especial, no solo porque tendremos nuestra primera entrevista, la persona que es invitada oficialmente aquí al podcast, sino que también estamos celebrando el Día del Orgullo LGTBIQ+, y cualquier persona que se quiera agregar, ¿no? Estamos muy contentos, muy contentas porque realmente es un día que sirve para no solo recordar la importancia de visibilizar los derechos de las personas de este colectivo, sino que también para luchar por los derechos de estas personas, ya sea de la comunidad o no. Es importante reconocer que las personas tienen la libertad de amar a quien quieran amar, y como Estado, como sociedad, estamos en la obligación, estamos en la constante presión, ¿no? En el constante deber de reconocer ese derecho de las libertades, ¿no? El derecho de que las personas puedan estar con quien quieran estar. Imagínate en pleno siglo XXI que es prohibido estar con la persona que amas, ¿no? Es algo terrible, y pues este día es especial porque nos recuerda que debemos de trabajar por ello, que debemos de estar ahí al pie del cañón. De hecho, hicimos una publicación especial en Acultura ORG, ¿verdad? En nuestras redes sociales, en Instagram y LinkedIn. Así que la puedes ir a ver por si te interesa. En todo caso, hoy tenemos un programa muy especial. Ya lo mencionaba, tenemos a Dani Rosito, que es una compañera de estudios, y que bueno, creo que es una muy buena amiga, que desde Argentina nos viene a hablar acerca de la ONG que ella precisamente está dirigiendo, que es Leamos un Libro, una iniciativa que realmente me ha parecido muy interesante porque en pleno siglo XXI, en donde cada vez más la lectura es considerada como un tabú, ¿no? El abrir un libro es considerado como algo ya un poco clásico, ¿no? Algo para las generaciones X, las generaciones boomer. Se encuentra con ese desafío de poder introducir la lectura en adolescentes, en jóvenes, y bien curioso porque incluso lecturas un poco pesadas como medievales, etcétera. Así que me llamó la atención, le dije que se pasara por acá al podcast, ¿no? Para que podamos hablar, y fue una conversación bastante buena, bastante amena, que desde acá, Dani, te agradezco, sobre todo la espera, porque ya lo habíamos grabado desde hace un rato, pero como les mencionaba hace un par de días, teníamos problemas con relanzar el podcast, pero al fin que ya lo tenemos aquí en marcha. Pues acá está, Dani, te agradezco, y ya aquí saldamos la deuda, ¿no? Les invito, ¿no?, a que se queden para escuchar la entrevista, que es más que buena, más que interesante, pero más que todo edificante. Así que, sin más preámbulo, antes de que aquí me extienda un poquito más, les dejo con la entrevista. Y como les decía, camaradas, estoy acá con Dani Rosito, que es directora de una ONG muy interesante, la cual tuve el gusto de conocer un poco, no a profundidad, porque lastimosamente no los he visitado, porque no estoy en el país, pero que sí hacen cosas bastante interesantes, bastante buenas, y que creo que es una experiencia que debemos de rescatar, porque las actividades que ellos hacen, pues usualmente se tiene a pensar que es una industria un poco abandonada, ¿verdad? Un poco ya sin tener un claro objetivo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se dedican al tema de las industrias, ¿no? Literarias, editoriales, y que es importante rescatar, ¿no? Como les digo, tenemos a
Dani Rosito, directora de la ONG Leamos un Libro. ¿Cómo está, Dani? Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, súper. Yo conocí a Dani porque hemos estado ahí compartiendo actividades académicas y creo que ha tenido una experiencia muy buena. Realmente hemos tenido bastantes conversaciones, ¿no? sobre la gestión cultural en sí, pero en realidad este tema, ¿verdad? Me interesa porque quiero saber cómo lo hacen, cómo llevan a cabo. Pero para ponernos en un contexto, ¿verdad? Explícanos qué es Leamos un Libro y qué hacen. Bueno, bueno, en síntesis, la ONG Leamos un Libro es una organización que se dedica a la promoción de la lectura. El tema es cómo, porque eso es como la síntesis de algo que, bueno, normalmente muchas acciones, ¿no? Por lo menos en Argentina hay mucho de lo que es promoción de la lectura, pero también nos diferenciamos en esto del cómo, ¿no? En nuestro caso, todo lo que impulsamos como acción y como estrategia para acercar la lectura a las comunidades tiene que ver un poco con entender a la lectura como no solamente como ese punto de llegada, ¿no? Porque muchas veces me pasa de que la gente cuando dice, bueno, leamos un libro, van y leen libros a Ajá, alguna persona, a algún lugar. Es como quizás la imagen más común, ¿no? De la promoción de la lectura, de la facilitación de los libros, ¿no? Y de lo que es justamente impulsar todo lo que tiene que ver con la lectura, ir a leer, ¿no? Como ese es un poco el imaginario más común. Pero en claro. realidad nosotros entendemos que la lectura no solamente es ese punto de llegada, sino que también es un punto de partida, nos permite, digamos, la lectura nos permite que sea un disparador para otros temas, ¿no? Para poder conversar o para poder trabajar sobre distintas temáticas que quizás estén o no relacionadas con la literatura o con la lectura en sí misma, ¿no? También nos servimos de la lectura como un medio, como una herramienta para llegar a otro punto de llegada que no es la lectura en sí misma. Y por supuesto que sí, ese imaginario también es real, porque obviamente que en alguna de nuestras propuestas siempre vamos a llegar a un punto donde la lectura es quizás el fin en sí mismo, pero no siempre. Y eso es lo que nos permite en este abordaje como de tres puntas, como digo yo, que es como todo un recorrido, ¿no? De Ujú, entender a la lectura con este punto de partida, este medio o herramienta y punto de llegada, gracias a esta mirada, digamos, de tres puntas, de entender entender el libro, la lectura, como un punto de partida, como un medio, como herramienta y como punto de llegadas, nos va a permitir tener un abanico de posibilidades para abordar la lectura y trabajarlo también potenciando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajar de forma más interdisciplinaria para potenciar lo que nosotros decimos que son como nuestras tres bases, ¿no? Que son la creatividad, la imaginación y el aprendizaje. Entonces, ok, eso para nosotros es como un poco nuestra base de trabajo. ¿M? Y a partir de ahí, bueno, hacemos distintas acciones y estrategias, ¿no? Creamos sí, experiencias. Me gusta decir eso de creamos experiencias de lectura como placer, como desafío, pero también como acto individual y colectivo, y funcionar como ese puente, ¿no? Entre la comunidad y la lectura, y claro. acompañar, sobre todo, un recorrido, que es el recorrido de cualquier persona que justamente se acerca a la lectura y la trabaja desde este lugar, ¿no? Como decíamos antes, como Claro. un disparador, como una herramienta para otra cosa, o por la lectura en sí misma. ¿M? Claro, me llamaba la atención porque hablando esto de la experiencia, ¿verdad? Porque también entiendo yo, y también corregime, Mm, es que más allá de irte a sentar a un libro, como podrías hacer en una biblioteca, es también conectar con estas otras personas que sí. también están en este mundo, ¿verdad? O quieren introducirse a este mundo. Me llamaba la atención, por ejemplo, este café filosófico que Mm, tienen, eh, y porque me llama bastante porque no es como que te inviten a un club de lectura, sino que te mm, invitan como a un club de conversación, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo funciona? Es decir, ya cuando están ahí te dicen, bueno, sorpresa, vamos a leer un libro, o ¿cómo es el hilo conductor de estos cafés Mm, filosóficos? Pues porque al final también entiendo que son quedadas en donde, claro, difícilmente te vas a leer un libro en una sentada, ujú. o cómo sucede, ¿verdad? Estos cafés.
Bueno, lo curioso que justo hablando con la coordinadora de ese café, me decía que este año le tocó todas personas que no son lectoras de filosofía. Entonces, Ah, mira. ahí ya tenés un buen punto de, ¿no? Ajá, de conversar, porque decís, bueno, ¿qué los acerca entonces a ese tipo de público? Y precisamente la ignorancia en todo caso, ¿no? Ante lo que es la claro. filosofía. Y el interés de entender que claramente la filosofía es importante, que es interesante para entender cosas propias del ser humano y de nuestra propia realidad. Y eso es un poco la forma también como estrategia de comunicación nosotros tenemos, ¿no? Lo ofrecemos como un espacio de compartir, pero también como un espacio de poder reflexionar, de poder bajar todos esos conocimientos o conceptos teóricos a la realidad más práctica. Poder ofrecer eso hace que una digamos, propuesta de filosofía para gente que no sabe filosofía sí sea atractiva, ¿no? Y que no deje afuera a las personas que tienen este tipo de interés sin haber leído nada. Entonces, Interesante. lo importante para nosotros es que se generen estos espacios donde, por eso decía, ¿no? La lectura acá no es el fin, es como no es que por decirlo, como decimos en Argentina, te lo vendo como vamos a leer filosofía, ¿no? Y salen todos Ajá, disparando claro, claro. porque Ajá. no son lectores de filosofía, que es difícil, de hecho, ¿no? Encontrar lectores de filosofía, Sí, son personas claro. muy particulares, muy académicas, ¿no? Está todo muy ligado al academicismo y demás. Y justamente esta propuesta va por el lado contrario, por la vereda de enfrente, ¿no? De lo académico. Entonces, entender la filosofía desde un lugar más práctico sin dejar de lado, obviamente, la lectura de la filosofía desde otro lugar. Pero es un acá la filosofía es un medio, ¿no? Ese es el ejemplo Mm. de cómo es una herramienta para otras cosas, para reflexionar sobre otras cosas, para llevarlo a la practicidad, para abrir el debate, abrir la conversación, y lo ofrecemos desde ese lugar, como un espacio, de hecho está dentro de un área, dentro de Leamos un libro, que es creación e intercambio, ¿no? Ujú. Así se caracteriza dentro del programa a todas las actividades que tengan que ver con esto de generar espacios de conversación entre las personas, motivadas por la lectura. Entonces, claramente ese es el diferencial y las personas claramente se acercan por otra vía, ¿entendés? No por la lectura de la filosofía en sí. Que obviamente después sí, van a leer, de hecho leen capítulos, ahora están con una novela, El mundo de Sofía, muy conocida, Ah, y claro. van a ir desarrollando este mismo libro durante el año, pero haciendo foco en distintos capítulos que se les va avisando a la gente, bueno, lean de tal capítulo a tal para la próxima en lo posible, ¿no? Quizás hay gente que llega sin haberlo leído y no pasa nada, obviamente se Mm. pierde cierto debate, cierto hilo quizás en la conversación, pero pueden acercarse igual. También lo que me llama la atención, y por ese intercambio, Mm, es que no, y va muy conectado con lo que decís, que es, bueno, si no has leído esa parte del libro o todo, pues igual te puedes sumergir, ¿no?, en la temática. Me llama la atención que los clubes de lectura no mm, giran precisamente, o al menos es lo que he visto, no giran precisamente en torno a un libro, sino que a una temática. Miraba que mm, tenían este club que va a ser de literatura medieval. sí. Entonces, eso como que engancha, ¿no? Porque si te dicen, vamos a leer en específico el mío Sir, ¿verdad? Es algo como un poco diferente o un joven o un adolescente se puede sentir como que está en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Pero cuando ya Mm, decís que es un club de lectura medieval, tiene como otro gancho. Pero ahí sí. también te consulto, cómo los hacen? Es decir, leen varios párrafos aleatorios de otros libros, ¿cómo coordinan esa actividad? Ese club nació porque justamente vimos que había una falta, ¿no? De lecturas que tuvieran que ver con la antigüedad y con el medioevo, con el Renacimiento, con épocas que quizás no son tan usuales de ver en los clubes de lectura, ¿no? Porque Claro. muchas veces los clubes se basan en libros muy contemporáneos, eso es lo más normal, o clásicos, clásicos y contemporáneos, es como Mm, lo que más hay en oferta, digamos, de clubes de lectura. Pero bueno, por un lado fue la necesidad de ir por otro lado, por otra vía y explorar otras cosas que tienen que ver ya con una lectura que estaba muy ligada a la academia. Y de nuevo, ¿no? Un poco como pasó con el café filosófico, bajarlo, ¿no? Un poco al ámbito más terrenal de todas las claro. personas
para poder, un poco algo que hace mucho la organización es esto de desmitificar un poco ciertas cosas, ¿no? De sacarle un poco el velo de la academia a muchas cuestiones que tienen que ver con la lectura, como por ejemplo esto, cualquier persona puede leer literatura medieval, ¿por qué no? ¿Por qué tendrías que haber sido lector ya de ese tipo de literatura o haber sido historiador, antropólogo o gente de letras? No, no necesariamente, o sea, podés entrar desde otro lugar a este tipo de literatura y ese un poco fue también el desafío para quienes coordinamos ese club. Entonces era como, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahí empezó esta aventura y empezó también todo un desafío de entender qué buscaba el público también cuando se acercaba a estos espacios. Está planteado como un ciclo. Esto quiere decir que el club es el ciclo de literatura medieval Renacimiento en el que mes a mes se plantea una lectura distinta dentro, digamos, de ciertos periodos, ¿no? Que van del siglo XIII al siglo XV por lo menos. Eh, y bueno, y ahí empezamos a jugar un poco también entendiendo qué es lo que quería el público, qué le interesaba, qué temas le interesaban, y entonces decís, ah, bueno, les interesa, no sé, las mujeres del medioevo, o el rol de la mujer, mejor dicho. Sí, muy Es un tema interesante. típico, ¿no? También de la contemporaneidad, ¿no? O sea, del momento de ahora, que el tema del rol de la mujer siempre en muchos ámbitos ha sido hablado. Entonces, bueno, vayamos a ver qué pasó con las mujeres en el medioevo, qué pasa con la literatura medieval y cómo retrata a esa mujer, cómo es distinta esa mujer del medioevo con la mujer del Renacimiento, qué cambia ese rol del papel de la mujer en una obra de Shakespeare y en la obra de, o cómo entiende, no sé, Boccaccio, que ahora voy a dar el de Camerón, ¿no? O sea, Mm, ¿cómo entiende Boccaccio a la mujer? Bueno, el rol de la mujer lectora frente a la mujer que puede actuar, o mejor dicho, que no, y entonces, cuál es el lugar en la sociedad también que tiene la mujer, etcétera, etcétera. Empiezan a abrirse muchas preguntas. Y esas son las preguntas que alimentan un poco la estrategia que vamos a llevar adelante en esos espacios, ¿no? Entonces ahí es donde puedo elegir distintas lecturas según un poco cómo fue la conversación, cómo fue como el interés de las personas, etcétera. Y sí se leen en general libros completos y algunas veces no tanto porque, bueno, el tiempo no nos da, ¿no? Entonces claro. hacemos una selección. Por ejemplo, ahora este mes vamos a trabajar el Decamerón de Boccaccio, que es una obra fundamental del siglo XIV, ¿no? Y que es como una especie de obra bisagra, ¿no? Entre el medioevo y el Renacimiento, así como lo fue Chaucer para Inglaterra. Y, y bueno, es una obra en la cual yo invitaría a que obviamente la lean completa, pero en nuestro caso el espacio va a servir como para es la lectura como disparadora, ¿no? O sea, la lectura como, bueno, yo te doy una selección y después dispara lo que ustedes quieran, o sea, seguir explorando por este lado, seguir leyendo la obra, buscar otras relaciones de Boccaccio con otros autores o lo que quieran, ¿no? O con otras expresiones artísticas, porque además en ese club también hacemos mucho además de análisis literario que llevamos, análisis más de histórico y literario, también llevamos mucho material de referencias audiovisuales, de otras obras que tratan del tema, cosas que se puedan llevar ya un abanico de posibilidades para entrar en ese texto de otra forma, ¿no? Y en la temática. Muy interesante. Y la verdad es que es súper necesario, como mencionas, ¿no? Es bien triste porque a veces, como decís, los clubes de lectura usualmente giran en torno a una obra bastante popular, pero ¿Sí? entonces también pierde el sentido de que la Mm, gente pueda conocer otros mundos, ¿no? Ya exacto. no digamos el medieval que tiene muchísima, muchísima carga literaria. Mm, Ahora, también te quería consultar, y quizás es la pregunta de oro, ¿no? También, ujú, eh, ¿cómo se financia una ONG de lectura? Porque es mm, algo, ya de por sí los proyectos culturales es difícil financiarlo. sí, Ahora un club de lectura tiene esa carga que es un poco más compleja, ¿no? De poderle eh, dar un patrocinio a alguien o poder mm, publicitar algo, etcétera, o poder dar cierto tipo de resultados, ¿verdad? Porque tú puedes decir, yo puedo ver que una orquesta sinfónica de niños, pues hacen una presentación y veo los resultados, pero ¿cómo evidencio los resultados de un club de lectura, por ejemplo? Entonces, ¿cómo mm. hacen estos proyectos para financiarlos y poder presentar
que estos están siendo de beneficio a las personas que asisten. Ujú. Como siempre digo, todo es prueba y error en el financiamiento, ¿no? O sea, por más Claro, años que uno lleve en esto, en nuestro caso ya 16 años, siempre sigue siendo prueba y error. claro. Pero, porque vas conociendo a tu público mejor y cuando ya lo conociste también ese público va cambiando, ¿no? Entonces, porque la propia emisión también se va ampliando, se va modificando, vas dirigiéndote cada vez más a distintos tipos de públicos, entonces, bueno, como que uno se va a ir adaptando con el tiempo a lo conforme a la necesidad y a la situación actual de la organización. Pero en nuestro caso hay dos cosas, ¿no? Por un lado, que nosotros tenemos, aparte de los clubes de lectura, tenemos muchísimas otras actividades que están en otras áreas de acción de la ONG, ¿no? Ujú, Y entonces hay que ver cada caso particular, es distinto, ¿no? Cómo trabajamos el tema del financiamiento, porque bueno, en general trabajamos con un modelo diversificado de fondos justamente por eso, porque tenemos diversas propuestas y además con distintos tipos de formatos y demás, ¿no? Que son actividades más regulares, que son más in situ y otras actividades que pasan por otro tipo de objetivos, ¿no? ujú, Entonces, bueno, en el caso del club de lectura, por ejemplo, en ese caso en particular, lo interesante es que justamente siempre me pareció eh, importante que las personas pudieran primero explorar, tener la experiencia y después evaluar esa experiencia propia, ¿no? Algo que ujú. yo siempre, siempre dije, que es un poco algo que quizás llevé a la práctica de la organización, voy a rajatabla, es que a mí no me gusta esa idea de socio sin que vos veas qué hace la organización. Viste, como por Claro. ejemplo, acá es muy común, no sé allá, pero acá es muy Sí, común que vos sí. te salgas en la calle y te encuentres siempre con alguien que te quiere hacer socio Sí, de sí, alguna sí. ONG, ¿no? Y Sí, me encanta, claro, y me claro. encanta discutir con esa gente en la calle, porque yo digo, mira, yo no sé si hoy te empiezo y ya me miran con cara rara. Y bueno, es Sí, que yo claro, te tengo entiendo. otra política, ¿entendés? Porque yo no, a mí no me interesa asociar a la gente de esa manera. A mí me interesa que primero tengan la experiencia. Entonces, eso tiene un riesgo, siempre, porque el riesgo es que vos estás confiando en que esa persona, bueno, después de esa experiencia te quiera dar un aporte, por ejemplo, y puede que no pase, ¿no? Y que vos pienses que Claro. contás con eso y no. Bueno, y ahí es donde por eso el modelo diversificado de fondos es útil, porque justamente vos tenés que tener varias entradas de financiamiento para cubrirte de esas posibles cuestiones, ¿no? Que Pero, por obviamente son ejemplo, imprevistas. pero para hacer, por ejemplo, para participar en un club, ¿tiene un costo, es gratuito o No, tenés que ser justamente. miembro? No, es gratuito y cuando vos hayas pasado por el club, cuando finaliza, a vos te llega un mail, a vos te llega la grabación del encuentro, el material, bibliografía extra, todo, y te damos la posibilidad de aportar. Con siempre con este énfasis en que tu aporte es según cómo vos hayas evaluado tu experiencia en el club. Y eso para mí es importante, sobre todo porque en este caso vivo en Argentina, ¿no? Y Ujú, Argentina está pasando, claro, como muchos países de Latinoamérica, por crisis económicas importantes en donde pone sí. muy en jaque a las personas en participar de los eventos culturales, ¿no? Entonces, que alguien te diga, bueno, mira, vos ponele un valor a esto, a mí me deja tranquila, me deja tranquila de que el otro va a valorarlo realmente con sinceridad y si es que puede hacerlo. Y que de Porque paso si no puede, es como un feedback, ¿no? Porque al final es un también feedback, vos exacto. recibís, una opinión de alguna forma, Ujú. claro, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero No, recibís ese feedback de exacto. forma ya cuantificable, ¿no? Sí, exactamente. Y también con que vengan en el próximo encuentro, ¿no? Entonces vos ya sabés medir que las personas, quizás hay personas que no puedan aportar mucho, pero son asistentes todos los meses, ¿no? Y eso ya también es algo importante. Esto es interesante porque también he visto en ONG de cultura y en centros culturales, que es una debilidad, pero ya que lo mencionas, cómo llevan este como especie de CRM, ¿no? De Ujú, seguimiento al cliente. Tienen una base de datos que la van ujú, llenando con cada club,
Sí. ¿Tienen alguna alerta? ¿Usan algún programa en específico? ¿Cómo llevan ese seguimiento? Nosotros tenemos ahí un analista, lo que es métricas para todo lo que es no solo visualizaciones y esas cosas que se miden en, no sé, en todo lo que es comunicación, ¿no? Sino también en todo lo que pasa con las inscripciones. Hace el seguimiento de cuántas personas se inscriben por mes a tal actividad y sobre todo las recurrentes, como club de lectura, por ejemplo, o el café filosófico que mencionabas antes, y entonces ya podemos medir qué pasa con esa cantidad de inscripciones y cómo digamos, se puede, digamos, evaluar también cuál es la cantidad de aportes, ¿no? Según esa cantidad de inscripciones y ahí tenés un montón de datos. Eso se hace con herramientas simples. Ahora no me acuerdo específicamente con qué herramienta que usan, igual usan mucho Analytics, eso sí, y usamos inscripciones a través de Google O el Forms. Excel, Es ¿no? De toda básico, la ¿no? vida, ¿no? Y Excel desde ya, eso es lo que uso yo, que por lo menos Claro, puedo claro. evaluar datos por mi cuenta, sí, sí. Sí, con un simple formulario de Google que te genera una base de datos, ahí ya tenés después para comparar También, mes a mes. también. ¿Y tienen de todas las edades o Ujú. se han especializado en un sector? O, bueno, al club puede venir un niño de 12 años y alguien de 80, o están enfocados en un cierto sector. En realidad la organización está dirigida a todo tipo de público, desde los más chiquitos hasta los más grandes, eso desde ya. Pero después cada actividad ya es específica en para qué tipo de público está dirigida, ¿no? Según el área, según el tipo de propuesta. Y mayormente hay una cantidad, por supuesto, más de personas interesadas que son adultos, ¿no? Y en jóvenes y adultos mayores incluso, que también sorprende porque muchas veces las actividades virtuales, en general vas a ver siempre gente joven adulta, pero mucha gente mayor ya está muy metida con la virtualidad, ¿no? Y favoreció mucho esos espacios para la gente mayor. Así Claro, que estos últimos años te diría que el foco más grande se lo lleva el público joven adulto en adelante, ¿no? Las personas que son más de un grupo etario más chico, o sea, entre, digamos, adolescentes y más niños y niñas, se redujo bastante, sobre todo a partir del 2020, por el tema de que la pandemia nos puso un poco en este tema de que la presencialidad se puso en juego y para lo que es infanto-juvenil, actividades infanto-juveniles, era súper importante la presencialidad. Entonces bajó no solamente el tema del público, es que bajaron los contenidos que estaban dirigidos para ese público. claro. Sí, es que Eh, también te preguntaba por eso, porque es bien difícil, por ejemplo, en un círculo, que haya personas mayores hablando de temas, pues, un poco sí, más ¿no? pesados de la adultez, ¿no? Y aún también un club de lectura para niños o Ujú. adolescentes, para un adulto no le llama mucho la atención. Entonces, a veces también No, el no. esfuerzo se divide, ¿no? Y es diferente, pero por eso también te preguntaba, ¿estos clubs tienen algún Ujú. tipo de cierre, o vamos a enfocar este club específico, ¿verdad? Sí, Tercera edad, pero me decís, ¿no? Que también eso es un reto ya después de post pandemia, ¿no? Sobre todo con los sí. menores. Sí, ahí sí, lo que sí te puedo contar es que nosotros lo que hacemos es tenemos como una especie de template donde cada persona voluntaria que ingresa a la organización con una propuesta, como por ejemplo puede ser un club de lectura, un taller, lo que sea, ya completa todo lo que va a ser, es como una guía para desarrollar tu proyecto, ¿no? Y en ese caso, ahí hay mucho hincapié en que el proyecto tenga muy determinado el tema del público al que va a estar dirigido. Cómo está pensada esa propuesta, para qué público, cuáles son las especificaciones del proyecto, todo, que igual lo vamos trabajando con esa persona cuando ingresa y cuando propone una idea, pero sí está orientado ya, el proyecto desde su ideación está especificado para un público determinado, sí. Ok, interesante. Otra pregunta que me llamaba la atención y te consulto. ¿Tienen alguna forma de introducir, por ejemplo, escritores o escritoras? Es decir, que alguien pueda decir, yo estoy escribiendo un libro y Ujú. quiero que mi libro esté en un club de lectura o se tome en cuenta. ¿Cuál ha sido la experiencia con eso? ¿Han tenido alguna iniciativa? Sí.
Justamente en el 2020 o 2021 fue cuando trabajamos, por ejemplo, como en la Cámara del Libro Colombiana, así de forma a distancia, y Interesante. en esa cooperación internacional que hicimos, que además intercambiamos, digamos, ponencias ahí en el marco de un festival, nos propusieron, bueno, trabajar con una autora colombiana, que era la edición de su primer libro, eh, y que, bueno, ya estaba en proceso su segundo libro, porque ya estaba haciendo como un hit, y yo no la Mm, conocía, así que dije, bueno, y entonces traté de ver un poco el libro, si lo podía conseguir. De hecho, bueno, ellos me mandaron el libro, por supuesto, porque no circulaba todavía acá, solamente se editó por una editorial independiente, además colombiana, o sea que tenía poca distribución. mm, Y bueno, tratamos de buscar la manera de cómo poder compartir la lectura para que pueda tener adeptos, y armé un club de lectura en base a ese libro con ella como invitada para entrevistarla. Y a partir de mira. ahí se abrió un poco esa puerta, como bueno, está buenísimo que pueda tener esta oportunidad la gente que está afuera también, y que pueda sumar, digamos, sus obras en un público de otro país, ¿no? Y que empiece también a abrirse esta forma de colaboración, ¿no? Entre países de Latinoamérica. Así que eso fue como para mí un acierto que gustó mucho además acá en el público, y gustó mucho a la autora, por suerte, que después, gracias a eso, con su segundo libro también lo trabajamos en un club el próximo año. Ay, mira qué bien, qué bien. Ujú. No, Y no, ya la y eso, conocían, ¿verdad? Entonces está ah, bueno porque mira, tenía adeptos, porque ya conocían por ese primer club. ah, Entonces, bueno, mira. se va haciendo así. Sí, no, y también que es una oportunidad, pues porque es un sector bastante difícil para escritores Sí, o escritoras nuevos y creo que ONGs como la tuya pues, logran darle ese sí. impulso, ¿no? Ese trampolín que se necesita. Pues ya, Dani, para finalizar, ¿qué consejo, qué hack, qué, qué misterio, qué receta mágica podés compartir que vos digas, esto me ayudó bastante, me costó horrores y sacrificios llegar a esta lección, pero es algo que se necesita para poder Ujú. llevar a cabo este proyecto? Uf, qué pregunta. Sí, nada Vas a fácil, sacar la porque lista, no vas a sacar ahí el claro, rollo. no, es que seguramente me queden un montón de cosas fuera, pero a ver, de las que se me ocurren ahora, receta mágica no hay, viste que es así, como digo, con todo hay que ponerle mucho, mucho esfuerzo, mucho pecho, Claro. muchas lágrimas, sudor, todo. La receta Eh, mágica es que no hay receta mágica. no hay receta mágica. Ok. Pero esto, ¿no? Me gusta trabajar en los proyectos pensando siempre eh, en que siempre hay un ideal que siempre es más grande de lo que yo puedo realmente ejecutar en el ahora. Esto es algo que siempre lo transmito en la organización, que no tengamos miedo en pensar en grande. Eso me Mm, pasó a mí, que fui muy juzgada cuando empecé con la mm, organización, y me decían, ay, pensás muy grande, ¿no? Como achicá, achicá, hace menos cosas, hace, ¿no? Y yo, ¿por qué? O sea, porque si uno realmente entiende que su proyecto tiene potencial, y si no lo pensás desde ese lugar de que realmente pueda abrir a un montón de posibilidades, entonces tu visión es muy limitada para ese proyecto. Y eso es terrible para el proyecto en sí, ¿no? Ya lo mm, estás condenando a que dure poco, a que sea acotado, a que no, lo estás condenando de alguna manera, y no está bueno. Entonces, pensar en ese ideal para después, gracias a esa visión, poder pensar en más chico, en un paso a paso, en ir planificando como corresponde, y sobre todo darle tiempo a la planificación es sumamente importante. Y poner siempre a prueba las cosas. Algo que me pasaba a mí era que yo esperaba, esperaba, esperaba. Al principio era planificar, planificar, y nunca dejas de planificar, ¿no? mm, Y ejecutar es una parte muy importante, porque en realidad hasta que vos no pongas a prueba algo y no te equivoques 1000 veces, no vas a ajá, saber si ese proyecto realmente va por el camino indicado. Entonces, sacarse el miedo a que el proyecto sea justamente, ¿no? Algo que no puedo sacar a la luz hasta que no esté bien, bien planificado y se acerque a ese ideal, ¿no? Ese ideal es una visión, es un horizonte, es un lugar al que quiero llegar,
pero no hoy, ¿no? Y hoy empiezo desde lo chiquito y pongo a prueba. Y saco a prueba y voy aprendiendo de eso. Eso como primer paso para quienes de la idea a la acción, ¿no? Necesitan como este modo de pensar, ¿no? Ujú. Eh, Después, otra cuestión es el tema de financiamiento. Yo algo que siempre Sí. voy a decir es, por favor, no dependamos de nadie, ¿no? Ah, claro. Aprendamos a que los proyectos se sostengan solos, ¿no? Aprendamos a crear un buen modelo de financiamiento para que sea sustentable por sí mismo. Se puede, o sea, hay que sí romperse mucho la cabeza, ¿no? Como decimos acá a veces, y Sin porque duda. encima las circunstancias no ayudan, ¿no? Y hay un montón de cuestiones Sí, de las cuales dependemos, pero es lo más seguro que tenemos, porque si uno, acá hay una tendencia, ¿no? Todo el tiempo de que decimos pedir plata, ¿no? Hay que pedir claro, plata acá, allá, al sector público, al sector privado. Bueno, chicos, pero cuando se caiga eso, ¿qué hacemos? Y no claro. tuvimos herramientas propias nunca, no sabemos cómo ir a buscar eso por nuestra propia cuenta. Bueno, generar alianzas, sumamente importante. Eso es lo que a mí me ayudó por sobre todas las cosas. Generar alianzas implica también poder romper un poco con esta idea de que el proyecto es mío y no lo tengo que compartir con otro. No, hay que abrirse, porque en la Mm, colaboración, en el diálogo, construir en conjunto es lo más beneficioso que nos puede pasar, porque en realidad vos nunca sabes quién está del otro lado y que quizás a tu idea, a tu proyecto, le pueda venir bien, que realmente pueda potenciarlo y que además, bueno, siempre, dos manos mejor que una, ¿no? O sea, es la claro, fórmula infalible. Bueno, hay sectores como en lo cultural en donde nos cuesta eso de abrirnos, de dialogar con otros. Hay mucha competencia muchas veces y hay que romper un poco eso porque si no, no generamos los resultados que realmente generen impacto. Yo que trabajo desde una ONG, claramente el impacto es lo que yo más busco. Y si lo tengo que hacer con otros, y lo voy a hacer con otros, ¿por qué tengo que ir sola? O sea, no tiene por qué ser así. muy bueno, muy Em, bueno. Nada, y animarse desde lo más pequeño. Hay muchas herramientas hoy en día, hay tanto para explorar, hay que tomarse el tiempo, eso sí, tomarse el tiempo para explorar herramientas, qué cosas nos pueden ayudar a agilizar todo lo que tiene que ver con la gestión, para no volvernos locos y que todo quede en la gestión misma, ¿no? O sea, poder también pensar en las personas. Algo que siempre voy a recomendar es que no nos olvidemos que todo proyecto es pensado para y por las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos ofreciendo un servicio, un bien, etcétera, para alguien, para utilidad de alguien, para felicidad de alguien, como quieras, ¿no? Así Pero es, claro. a veces nos olvidamos de eso, parece una, ¿no? Una tontería, pero en realidad nos ponemos tanto a veces en el ego, ¿no? En nuestro propio interés, en nuestro Ujú, propio entusiasmo, en satisfacer nuestras propias necesidades, que olvidamos que estamos siempre trabajando, o al menos en el ámbito de las organizaciones civiles, para, claro, para justamente la sociedad civil. Entonces, claro. pensar en las demás personas implica también incluirlas en tu proceso de proyecto, ¿no? En tu proceso de ideación y de construcción del proyecto mismo. Claro, Eso. no, y es que aunque sea una industria cultural, con fines de lucro, etcétera, siempre vas a depender de ver Exacto. qué espera la persona de vos, ¿no? De lo Sí. que estás trabajando. Entonces, Ujú. y qué mejor que lo digas, que desde el punto de vista de una ONG, también tiene que ser el centro, ¿no? Y Sí. creo que es muy valioso también lo que decís con respecto de empezar de pequeño y tirarte al agua, ¿verdad? Con lo que tenés, porque muchas veces tenemos esta como parálisis por análisis, ¿no? Que querés que Sí. sea perfecto el proyecto y hasta que es perfecto te vas a tirar, ¿no? Y Ujú. realmente en la vida no pasa así, lastimosamente, ¿no? No. Te vas a tener que, como me gustó que me dijiste, tienes que cometer mil errores, ¿verdad? Para llegar Exacto. al que es, ¿verdad? Quizás ni siquiera perfecto, sino que al que es, ¿verdad? Entonces, no, muy bueno, muy bueno. Ujú. Realmente, gracias, Dani, gracias Por por favor. compartirlos. Me parece increíble lo que hacen y creo que podría replicarse en bastantes lados, Sí. sobre todo por esta idea, ¿no? Que de poder girar en torno a temas, de poder girar en torno a lo que el público quiere o el público necesita, ¿verdad? Y como Ujú. bien decís, ¿verdad? No solo una aspiración propia, sino que fijarse, ¿no? En que
esas personas tienen una vida aparte, ¿no? Y uno le aporta a esas vidas, ¿no? Es un aporte que le hace. Exacto. Entonces, no, nada, agradecerte y felicitarte y espero que en alguna otra ocasión te pases por acá, ¿verdad? Otra vez y podamos platicar nuevas experiencias y nuevos procesos, ¿no? Que gracias al universo, ¿no? Creo que en la cultura siempre hay algo nuevo que uno está aprendiendo y está experimentando. Totalmente. No, gracias a vos, Ale, por la oportunidad y bueno, cualquier cosa también, quien quiera poder charlar conmigo para seguir esta conversación, desde ya pueden buscarme ahí por las redes de Leamos un Libro, por la página, por también el mail que es leamosunlibro@gmail.com. Me pueden escribir quienes quieran poder seguir esta conversación desde ya. Súper. Gracias, Dani. Y te mando un abrazo. Gracias a vos. Pues bien, colegas, esta fue la entrevista con Dani Rosito, que espero les haya podido servir un poquito en la gestión cultural que realizamos día con día. De verdad, son bastantes aprendizajes y bastantes ideas muy importantes que se deben de tomar en cuenta y que mejor retomarlas desde alguien que las está practicando, ¿no? Así que nuevamente te agradezco, Dani, por haberte pasado el podcast y igual les agradezco a ustedes por haberse pasado por acá. Les recuerdo que nos pueden encontrar en acultura.org o en nuestras redes sociales como acultura.org. Mi nombre fue Alejandro Carrá y por si no los veo, les doy unos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.